Si le pides a una persona del común que defina qué es una biblioteca y cuál es su función, la mayoría te dirá que es un lugar donde hay libros y se pueden sacar. Pero en realidad eso es solo una mínima parte de lo que estos espacios increíbles ofrecen. Hoy desde la Biblioteca Pública Piloto te mostraré nuevamente lo maravilloso que este lugar guarda, esperando a ser descubierto por grandes y chicos. Sean todos bienvenidos. En el capítulo anterior les mostré una parte de la Biblioteca Pública Piloto, reconocida como la más antigua de Medellín, en funcionamiento desde 1952. En esta ocasión los llevo a recorrer la segunda planta para mostrarles brevemente por qué este lugar es tan especial. Más allá de ser un sitio para leer, aquí hay otros espacios que considero justo que conozcas. Quédate conmigo porque si te gusta la fotografía o te llaman la atención los museos interactivos, estás a punto de descubrir una verdadera joya. Por ahora acompáñame a explorar qué más ofrece este piso superior. La biblioteca piloto cuenta con dos plantas. Al caminar por la parte superior encontramos la hemeroteca. Para quienes no estén familiarizados con este término, se trata de un espacio donde se pueden consultar colecciones de diarios y revistas. Aunque en los últimos años, debido a recortes presupuestales, la adquisición de material ha sido bastante limitada, aún conservan un catálogo valioso y representativo. Más allá de la hemeroteca, también hay un rincón especial para quienes disfrutan escribir o leer en silencio. Es un espacio diseñado para desconectarse de las distracciones externas y concentrarse en la creación literaria o el placer de la lectura. Cerca de este salón de lectura y escritura, en el mismo pasillo, encontramos una renovada sala audiovisual. Aquí se prestan materiales audiovisuales y además el lugar está acondicionado para proyecciones. Algunas tardes de la semana se realizan cineforos, ideales para compartir con personas que tienen el mismo amor por el cine como en un club cinematográfico. Otro aspecto de gran valor que resguarda esta biblioteca es su archivo fotográfico. Cuenta con más de 1.800.000 imágenes en distintos formatos que documentan la historia de Colombia desde 1848 hasta 2020. Este archivo es uno de los 4 más importantes del continente en patrimonio fotográfico histórico y es, además, el de mayor número de negativos de América Latina. Y todo eso se encuentra aquí en la Biblioteca Pública Piloto. Conociendo la riqueza visual e histórica que guarda este archivo y además observando algunas cámaras antiguas y material fotográfico, los llevo al motivo central de este capítulo, un museo dentro de la biblioteca, que será una experiencia educativa inolvidable para quienes aman la historia, la fotografía y las curiosidades, la Cámara de las Maravillas. Este museo llamado Cámara de las Maravillas se inspira en las Wunderkammern, término alemán con el que se describían los gabinetes de curiosidades, donde se reunían objetos raros y artefactos científicos. Aquí cada objeto hace referencia a la evolución de la fotografía y sus múltiples formas de representación. Al ingresar a este museo se nos ofrece una mirada lúdica y asombrosa sobre la historia de la fotografía e imagen a través de dispositivos antiguos, vestuarios de época y archivos fotográficos de gran valor. Todo ello se enriquece aún más al permitirnos interactuar con las imágenes que iremos descubriendo.
El ambiente de todo este museo nos recuerda a un cuarto oscuro y revelado, con luces tenues, vitrinas de madera, fotografías antiguas y reseñas de objetos usados en épocas pasadas. Es un verdadero viaje en el tiempo, con una colección de cámaras antiguas, muchas de ellas restauradas, que solo pueden verse aquí. Uno de los mayores atractivos de este museo es que tanto niños como adultos pueden jugar a crear, pueden tomarse fotos con trajes antiguos y revivir la Medellín de los años 1900. Es una experiencia en la que el visitante se convierte en protagonista de su propia historia visual. Para quienes estén en Medellín o planeen visitar la ciudad con niños, este es un plan lúdico y educativo ideal que recomiendo, además de conocer la historia del país a través de fotografías. Los más pequeños podrán crear imágenes, hacer composiciones, colorear fotos antiguas y participar en juegos por pantallas. Personalmente fue una de las mejores experiencias vividas en la ciudad y más aún en compañía de mis sobrinos, quienes hasta entonces desconocían este museo. La entrada es completamente gratuita y ver la interacción y sonrisas de los niños es sin duda el mayor pago. Más allá del entretenimiento, este museo también educa y nos permite entender cómo era el proceso fotográfico en una época en la que posar era un acto ceremonial y el retrato un privilegio reservado para muy pocas personas. Con tantas actividades, la Cámara de las Maravillas no es solo una exposición, es un espacio de encuentro. Aquí además se realizan talleres infantiles, recorridos escolares y actividades familiares. Si este lugar les ha interesado hasta el momento, les dejaré a continuación la página web de este espacio, donde pueden conocer más detalles sobre este increíble museo que se visita de forma gratuita en Medellín. Y recuerden, está en el interior de la Biblioteca Pública Piloto. Estamos en el Museo de la Fotografía de la Biblioteca Pública Piloto y aquí uno puede escoger el fotógrafo, el exterior, tenemos un fondo verde y acabamos de descubrir una cuestión y es que también, además de los fondos, uno se puede uniformar. Puedes ver aquí, acompáñame con la cámara por favor, y es que uno puede tomar cualquier uniforme, bueno, lo que hay. Entonces me voy a poner esto, no me cabe el asunto. Me puedo poner esto, me estoy poniendo algo así como muy informal. Genial. Un momento, seguimos, esto es exploración. Bueno, el traje está un poquito pequeño, entonces será como para la anécdota, espero no romperlo. No, no queda, pero bueno, me lo voy a poner como así. Ahí se están riendo. Genial, Bueno, está entonces Will súper. Restrepo, vamos a buscar. Esto queda para la anécdota. No, este era muy de, bueno, no va a salir la señora, voy a salir yo. Espérate, no, yo te lo voy a cambiar. Este, No, 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 no. ¿cuál? Es, ¿Listo? digamos eso. Entonces, vas a tomar la foto. Aléjate. Voy a quedar como en la cuadrilla de los toreros, de los hermanitos toreros. Y ya está. Una vez uno se tome la fotografía, pues ya se quita esto de hacer el oso y se lo envía al correo electrónico. El correo electrónico es, bueno, aquí vamos a ponerlo rápidamente y eso es todo. Bueno, aquí
el que quiera jugar y el que sea más pequeño, yo soy un poquito gordito, se encuentra de todo. Para hombres, para mujeres, hay un montón de gorritas, hay chal. Yo Bueno, quiero. aquí ya se antojó mi compañera y vamos a hacer eso con ella. Estos son los espacios que merecen cuidarse dentro de una ciudad, los museos, los libros. No todo es en la calle y consumir. Espero que les haya gustado este recorrido. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y viendo la historia de la fotografía que tiene más de 150 años, me despido. Espero que hayan disfrutado por pasar por una biblioteca pública piloto de Medellín para América Latina. Hasta pronto. Chao.